En Huerto del Rey es nuestro deseo servirte y poder ayudarte en cualquier necesidad en la que te encuentres. Un lugar donde puedas encontrar amor, ayuda, esperanza, perdón, guía y aliento. Deseamos que el siguiente mensaje sea de gran bendición para tu vida. Tal vez usted ha tenido la experiencia de un coche nuevo. Cuando lo compra, el olor a nuevo es muy peculiar. ¿Sí lo recuerda? O sea, va a la agencia y entra, y de hecho dura un tiempo. Y es muy peculiar, lo lavan, lo limpian y todo eso, pero usted entra y no precisamente las vestiduras tienen que ser de piel o algo así, pero tiene un olor muy especial. Y ese olor provoca cuidado. Mientras el olor persiste o está allí, toda la familia está involucrada en cuidar el coche. Desde el principio, la primera regla es: nadie meta comida aquí, ¿no? Así que si el niño lleva su vasito de refresco, te lo acabas. Lleva su tortita, no. Lleva su bolsita de nachos, no. O sea, provoca cuidado. Provoca también atención. O sea, todo mundo quiere limpiarlo, ¿no? Los niños se apuntan para estarlo limpiando, aunque no necesita, porque provoca eso. Pero en la medida en que se va perdiendo esa novedad o ese olor a nuevo, como que de repente, pues ya no les importa, pues si comen o no. Pues si llevan las papitas y se les caen las papas y abajo se hace un desbarajuste. No les importa si se les cayó el refresco, pues ya nada más lo limpian. Y además, pues, como que ocurre algo muy peculiar. Mientras está ese olor, los niños se apuntan para limpiarlo. Pero cuando ya no está ese olor, usted le dice al niño: ve y lava el coche, límpialo. ¿Yo por qué? Ya lo hice ayer. Mi hermano no ha hecho. Y se empiezan a deslindar, porque se empieza a perder el olor y se empieza a perder la novedad. Al leer este pasaje, una de las primeras cosas que me llama la atención cuando Jesús está hablando del vino nuevo en odres nuevos, y dice: nadie pone vino nuevo en odres viejos, porque el odre está viejo, de tal manera que entonces al vertirle el vino nuevo, pues él empieza a inflarse, y el odre no alcanza a soportar la presión del vino y entonces se echa a perder. Entonces dice: no, nadie puede poner vino nuevo en odres nuevos, en odres viejos. El vino nuevo solamente es para odres nuevos. Y aquí me empezó un poquitito a calar, porque finalmente, de todos modos, lo nuevo se hace viejo, ¿sí o no? Y nos vamos haciendo viejos. Y la primera cosa que me empecé a preguntar: Señor, ¿habrá un momento en que por viejo ya no puedas vertir ese vino? ¿Ya no puedas ser capaz de contener ese vino nuevo porque estoy viejo? Alguna vez fui nuevo, pero nos vamos haciendo viejos. Vamos perdiendo el olor, la frescura. Y entonces empecé honestamente a pensar: Dios, no quiero llegar a eso. Quiero que veamos lo siguiente. Cuando Jesús está hablando de odres, quizás algunos de ustedes lo conocen. Un odre, si me ponen las dos imágenes, es un cuero de animal que especialmente era de cabra. Era muy utilizado en las culturas antiguas, especialmente en las egipcias, griegas, y servía para contener algunas cosas que eran muy importantes. El odre, como ustedes están viendo aquí, servía para contener vino, servía para ponerle leche, miel,
también transportar agua en buen estado. Ya en épocas recientes en España todavía seguían usando en unas minas para el transporte del mercurio. Entonces, el odre era un utensilio muy importante. La forma en la que lo hacían los artesanos es tomar la piel mataban la cabra, básicamente, era lo más usual, que en lugar de borrego, mataban la cabra, le cortaban nada más la cabeza, las patas, como están observando, y finalmente desollaban el animal entero, o sea, como si quitaran una fundita, para que no cortaran y después volvieran a coser. Entonces iban cortando, desollando toda la piel, de tal manera que quedaba el cuero intacto, sin las patitas, sin las 4 patitas y sin el pescuezo. En España no se complicaban para llamarle, no le llamaban odre, sino decían pellejo. O sea, ¿para qué se complica? O sea, tráete el pellejo, ¿no? Y es precisamente eso. Creo que hay otra imagen, si la pones por allí, por favor. Bien, ajá. Ahora, vuelvo a repetir, en las culturas antiguas lo utilizaban. Entonces Jesús utiliza esta imagen para llamar la atención de unos hombres, especialmente discípulos de Juan el Bautista. Ellos vienen y le hacen una pregunta a Jesús. Acabamos de leer. Y dicen, a ver, Jesús, nosotros, los discípulos de Juan y los fariseos, ayunamos. Y estamos acostumbrados a ayunar porque eso es lo que marca la ley, es nuestra religión, y le expresa. Y le dicen, casi como a manera de reproche, y tus discípulos no ayunan. Es una palabra muy fuerte, ¿no? En el sentido de confrontar a Jesús diciendo, mira, nosotros somos mejores porque tenemos y hacemos esto, y los tuyos no lo hacen. Y entonces Jesús les dice, bien, les voy a decir una cosa. Ninguno de ustedes se pone a ayunar cuando hay una fiesta porque está el esposo, sino ayunan cuando ya no está. Y después se salta a este pasaje diciendo, nadie de ustedes pone un remiendo de un parche en un vestido nuevo. Tampoco toman un parche nuevo y lo plantan o lo pegan en un vestido rasgado. Porque de todas maneras el vestido se va a romper. Entonces se va a echar a perder el vestido y el parche. Y de nada va a servir todo el esfuerzo que ustedes están haciendo. Y después toma la imagen del odre. Y dice, ninguno de ustedes toma vino y lo pone en un odre viejo. Porque ellos entendían lo siguiente. Cuando está el vino nuevo, en ese proceso de fermentación empieza a expeler anhídrido carbónico, un gas que empieza a inflarlo. Y el odre tenía que tener la capacidad de elasticidad para poder soportar la presión de aquel gas que se inflaba. En una de las patitas regularmente ponían una especie de taponcito para que cuando ya era mucha la presión, quitaban el taponcito y sacaban un poco de ese gas. Pero trataban de impedir que entrara oxígeno para que no echara a perder el vino. Entonces Jesús dice, ninguno de ustedes teniendo un vino nuevo que está en un proceso de fermentación en la primera fase, lo pone en un odre que ya está viejo. Porque el odre viejo está seco. Y en la medida que se empieza a inflar, se empieza a agrietar. De tal manera que entonces esas grietas van a hacer que estalle el odre o se empieza a derramar el vino. Y se van a echar a perder las dos cosas. Se echa a perder el odre viejo, que de todos modos ya no servía para nada, y se va a echar a perder el vino nuevo que ustedes están poniendo.
Por eso entonces les dice, vino nuevo en odres nuevos, porque el odre nuevo tiene la capacidad de ser elástico, de elasticidad. En ese momento se infla y puede soportar la presión precisamente del vino. Ahora, esta palabra regularmente siempre, o la hemos escuchado, aplicada al mover del Espíritu. Tratando de decir, bueno, es que necesitamos el mover del Espíritu Santo y puede referirse a la alabanza, puede referirse a situaciones en algunas congregaciones medias raras que le llaman también mover del Espíritu. Pero puede usarse este versículo, pero en el contexto no es así. Recuerden lo que empezamos a leer. Vienen los discípulos de Juan y le vienen a reclamar o a hacerle una pregunta. Nosotros y los fariseos ayunamos y tus discípulos no. Y ahí es donde surge esta respuesta de Jesús. Ahora bien, ¿a qué se está refiriendo este pasaje? Este pasaje se está refiriendo a un sistema religioso encuadrado. El de los fariseos, el de Juan el Bautista. Ayunamos, estamos haciendo esto. Los fariseos también hacen esto. Y los fariseos no solo ayunan, sino podemos decir que hacen esto, 20 cosas que tus discípulos no hacen. Y allí es cuando viene y Jesús les da la respuesta, vino nuevo en odres nuevos. Lo que se está refiriendo a ese vino, a ese odre viejo, se está refiriendo básicamente a un sistema religioso, en el caso de aquí, al sistema religioso judaico, que no es porque ya estaba viejo y necesitaba renovarse, sino que había perdido por lo menos 3 cosas, que es la característica del odre. La primera cosa que había perdido el sistema judaico es vitalidad. El odre viejo tenía que mantenerse siempre con vitalidad, vivo en cierto sentido, hidratado. Pero cuando no se usaba, en otras palabras, perdía esa vitalidad, y eso lo había perdido el sistema religioso, vitalidad. Ya no hay vida. Hay forma, pero no hay vida. Y la primera cosa que a mí personalmente me mueve es que nosotros como iglesia estemos o podamos caer en una situación así, de perder esa vitalidad, de tener la forma. Hay un pasaje allá en Apocalipsis donde el Señor habla a una iglesia y le dice, tienes nombre de que vives, pero estás muerto. O sea, tienes apariencia de que tienes vida, pero en realidad has perdido esa vitalidad. El judaísmo con el que Jesús se enfrentó era un judaísmo que no provocaba vida, no provocaba admiración. Al contrario, provocaba repudio por esa situación en la que habían caído, orgullosos precisamente de su religión. Los fariseos se sentían orgullosos de ser exactamente cumplidores. Uno de ellos, Jesús dice, uno subió al templo, fue a orar y dijo, Padre, yo oro, yo ayuno, yo diezmo, y hacía más que todos. Tenía un gran orgullo de ese sistema religioso, y dice la Biblia que por allí en una esquinita estaba otro, que su oración era sencilla, sé propicio a mi pecador. Uno de ellos descendió justificado, no el que tenía la forma de, no el que parecía bueno porque hacía las cosas. Y yo quiero que pensemos, por favor, en esto. Jesús se está refiriendo a este sistema que ha perdido su vitalidad. La segunda cosa que un odre viejo pierde, además de vitalidad, es elasticidad.
Les decía, el odre nuevo, el odrecito es nuevo, lo que hace es que cuando se le pone el vino se empieza a inflar. Y la misma piel, dijeran los españoles, el pellejo, tiene la capacidad de ser elástico. De tal manera que si se va inflando por eso que está inflando el del vino, ese gas, pues puede inflar más, soportar más. No así el odre viejo. El odre viejo ya está agrietado. El odre viejo empieza a inflarse y se le empiezan a ver grietas. De tal manera que lo que se echa finalmente se derrama, se desparrama. Elasticidad también podemos perder. Ahora, ¿a qué me refiero de elasticidad? Les explico lo siguiente. Yo estaba recordando, yo tengo un problema en el pie derecho. Tuve muchos, en la parte de atrás, caídas y todo, de tal manera que cuando se me dobla el pie, pues ya ni siquiera se me hincha lo que le llamamos aquí el huesito. Porque mi tendón, en la parte de atrás, me dice el doctor que está ya muy, o sea, como si fuera una liga, pero ya no hace, no regresa. Dice, ya está el guango. Pero me dijo una cosa, tienes que tener mucho cuidado, porque si se te llega a romper, yo te voy a operar, voy a cortar esa parte afectada, la junto, pero vas a tener un problema, no vas a poder mover el pie, vas a caminar tieso, no va a haber esa elasticidad, porque ya no hay esa propiedad en ese tendón. Y se puede romper. Y tienes que tener mucho más cuidado. Pensemos en este problema que podemos tener también como cristianos. Perdimos vitalidad. Nos vamos haciendo viejos, pero perdimos vitalidad. Pero también perdimos la capacidad de movimiento. Estamos tiesos. Sí. O sea, tiesos. Y la otra cosa que me llama la atención, que esa elasticidad se puede llamar acartonamiento. Un odre viejo sucedía que cuando ya no se usaba, lo ponían a un lado y parecía un chicharrón seco. Lo tomaban, no pesaba y estaba acartonado. ¿Cuántos de nosotros como cristianos estamos así? Acartonados. Vivimos un cristianismo sin vida, no flexibles, a la primera nos rompemos, tenemos una apariencia de religión, tenemos una apariencia de cristianos, pero no tenemos vida, estamos acartonados. Yo no sé si puedo, si me entienden esta expresión, ¿no? Cristianos acartonados. Tenemos un lenguaje, nos comunicamos, hablamos, vamos a una iglesia, tienen su Biblia, no sé cuántas cosas tenemos, pero finalmente estamos acartonados. No hay vida. Nuestra vida está tan vacía. Como iglesia también podemos caer en eso. Y Jesús se refiere a esto precisamente. No al mover del Espíritu, sino a un sistema religioso que ha perdido su toque. A un sistema religioso en el que muchos de los judíos se sentían orgullosos de serlo por ser descendientes de Abraham. Nuestro padre es Abraham, y eran orgullosos de eso. Juan el Bautista precisamente dijo, ustedes dicen ser descendientes de Abraham, y lo son. Pero quiero decirles que Dios puede levantar hijo de Abraham aún de las piedras. Un sistema que se sentía orgulloso, un sistema acartonado,
Un sistema que hace muchos años había perdido su valor, había perdido su toque con la gente, había perdido su frescura. Cada domingo una de las cosas que nos preocupa, quienes estamos sirviendo, ministrando, es esa frescura. No hacer las cosas por hacer. Tenemos clases, tenemos reunión, tenemos tiempo de alabanza, pero la alabanza no es nada más mientras, no es porque lo hacemos. Si nosotros perdemos esa frescura, si perdemos esa vitalidad, déjeme decirle que nada tenemos que hacer aquí. O sea, tarde o temprano, este lugar se va a convertir precisamente en algo que guarde cosas. Guarde cristianos, almacene cristianos, sin vida, sin elasticidad, secos, acartonados, que venimos, salimos y nuestra vida es tan vacía que ni nosotros mismos nos sentimos a gusto, que ni nosotros mismos estamos contentos con lo que somos. Adoramos a Dios, pero como que de repente lo vemos a Él tan distante. Isaías lo dijo en otras palabras: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Ya no hay esa pasión como aquella mujer que vino y trajo su vaso de alabastro, un vasito de barro, y traía un perfume y lo derramó en los pies de Jesús y besó los pies de Jesús y lloraba, y le importó quién estaba alrededor, y entre ellos esos fariseos de ese sistema religioso. Y Jesús se voltea y después de explicarles una historia, les dice: esta mujer ama mucho porque mucho se le ha perdonado. ¿Cuánto tiempo atrás hemos dejado eso? ¿Hace cuánto tiempo no nos sentimos arrobados por Dios? ¿Hace cuánto tiempo no se siente conmovido por Dios? Hay un pasaje allá en Cantares donde habla de la mujer que dice: yo estaba en mi lecho y de repente oí que venía el amado, y él venía, y dice: mi corazón empezó a latir. Y en ese momento él quiso abrir la puerta, pero la puerta estaba cerrada. Y entonces me dijo: ábreme, amada mía. Y yo dije: no, ¿cómo me voy a levantar si ya me he acostado? Dice: al momento el amado se fue y mi corazón se sintió solo. Y yo me levanté y quise abrir al amado, y solo me di cuenta que en la perilla había gotas de rocío porque lo había tocado allí, pero mi amado se había marchado. Y luego sigue diciendo: yo salí a las calles a buscar a mi amado, preguntando: ¿dónde está? Se había ido. ¿Cuántos de nosotros podemos identificarnos con esto? Dios queriendo entrar, hacer impresionarnos, a veces es la palabra, pero nuestro sistema no nos lo permite. Nos hemos acostumbrado a 1, 2, 3, 4. Nos hemos acostumbrado a hacer las cosas bien, en orden, y está bien. Pero en otras palabras, nos hemos convertido básicamente en odres viejos. En odres viejos en donde lo único que puede servir un odre viejo es para colgarlo. Fíjese que hay algo interesante. Cuando no se utilizaba un odre por mucho tiempo, lo que hacían era ponerlo dentro de la casa y lo ponían cerca de donde estaba la fogata o donde se ponía la leña, con la finalidad de que el humo pudiera llegar al odre que estaba allí colgado. Lo colgaban, ya no lo usaban.
La idea era que el humo previniera que los mosquitos llegaran y lo picaran, o que algún gusanito se metiera, porque era de origen animal. Entonces el humo servía de protección. Pero con frecuencia, después de mucho tiempo, ese odre se envejecía, se endurecía, se acartonaba y quedaba negro y estaba allí solamente expuesto como una señal de que algún día sirvió de algo. Pero ahora ya no servía de nada. Y entonces la gente entraba y veía un odre negro, humeado. El Salmo 119, mire, vea conmigo por favor este pasaje, porque es interesante. Parece ser que David hace mención a este Salmo en el 119, versículo, déjenme decirles, 83. ¿Ya lo encontró? Dice, porque estoy como el odre al humo, pero no he olvidado tus estatutos. En otras palabras, lo que está diciendo, yo estoy como el odre allí nada más, sin ser usado, humeado, allí dentro de la casa, testigo de que algún día fui útil, testigo de que algún día tuve leche, algún día tuve vino, algún día tuve miel, algo tuve adentro. Pero ahora estoy allí colgado, humeado, lleno de humo. No sirvo para nada, solo como un testigo de lo que fui. Pero aquí empieza la situación de cómo revertir esa novedad. O sea, nos vamos haciendo viejos, pero podemos regresar a esa vitalidad. Y la primera cosa tiene que ver con la palabra de Dios, expuestos a la palabra. Dice, soy como el odre al humo, pero no he olvidado tus estatutos. O sea, estoy allí abandonado, pero Señor, lo único que puede traer vida a mí será tu palabra. Y con el tiempo vuelvo a repetir, nos vamos haciendo, un pastor alguna vez vino y predicó y dijo, nos vamos haciendo, de tanto comer, nos vamos haciendo ovejas viejas, gordas y mañosas. Y la verdad sí, ¿para qué le andamos buscando? Resentiditos. O sea, perdimos mucha vitalidad, perdimos elasticidad, estamos acartonados, pero ya no hay vida. Y eso es lo que tiene que preocuparnos. Eso es lo que cada uno de nosotros nos tiene que preocupar. Ahora, ¿qué es lo que pasa cuando un odre no se usa? Vuelvo a repetir, se ponía allí, se evitaba con el humo que los zancuditos o algún animal penetrara. Pero algún día, si se iba a volver a usar, tomaban el odre y por lo menos hacían dos cosas. La primera es tomar el odre, lo sacaban al sol, por lo menos mediodía, exponiéndolo para que se empezara a reblandecer. Después, poco a poco, por alguna de las patitas lo empezaban a inflar. O sea, no fuerte. Y después, si estaba todavía muy tieso, le untaban grasa animal. Y cuando ya más o menos, después de varios días este proceso, el odre regresaba otra vez, en cierto sentido, a su normalidad, estaba listo para poder ser probado. Le echaban primero agua y ya después le ponían vino, sabiendo de que iba a poder aguantar. Pero el primer proceso que tiene que ver con volver a regresar a ser ese odre, con esa vitalidad, hacer a un lado nuestro acartonamiento, hacer a un lado la tibieza, hacer a un lado el encuadramiento religioso, ¿no? Nosotros criticamos a los fariseos. Es más, vamos a continuar viendo para que podamos ver la próxima semana cómo identificar si somos odres viejos o nuevos.
Pero aquí por lo menos yo quiero dejar sentado la primera cosa. La primera cosa que puede hacer que usted y yo empecemos a ser útiles y a romper ese acartonamiento, tiene que ver con la exposición de la palabra de Dios. Lo dice aquí el Salmo. Me siento como un odre con humo, pero no he olvidado tu palabra, porque tu palabra es la que me va a dar vida. Ahora, cuando me refiero a palabra, literalmente es a que usted la lea. No es a que usted tenga allí en su casa cantos todo el día. Ay, hermano, si todo el día estoy escuchando cantos. No. No es a que usted esté todo el día con alguna estación de radio o televisión escuchando predicaciones. No. Literal es leer su palabra. ¿Entiende eso? Hay un hermano de otra congregación. Yo lo conozco desde que yo era niño. Él ya es grande, posiblemente ya tenga más de 80 años. Se llama Max. Parece ser que él de sus padres fueron cristianos y todo. Y entonces él ahorita, a la edad de 80 años, él tiene un negocio de aceites. Y mire, hay algo que siempre me ha llamado la atención cuando yo paso o llego a cambiar aceite allí a su negocio. O está haciendo cosas, él como que hace alambritos, ocupa su tiempo, o lo encuentro sentado detrás de su mostrador con sus lentecitos chiquitos leyendo la Biblia. Tiene más de 80 años y yo estoy seguro que toda su vida la ha leído. Y cada vez que lo encuentro así, me acerco. La primera cosa es que me recibe con una alegría, una sonrisa que no cualquiera. Y esa sonrisa la produce Dios en su vida, pero a través de su palabra. Puede tener muchos problemas quizás, pero yo me acerco y digo, don Max, buenos días, buenas tardes. ¿Cómo estás, Alfonso? Y con una gran sonrisa. Y lo primero que muchas veces cuando lo encuentro así, me empieza a comentar lo que ha leído. Y me empieza a decir, mira, estaba yo leyendo aquí Lucas. Aquí mira cuando pasó esto y esto y esto. Y fíjate, me asombró. Y yo me quedo viendo. ¿Cuántas veces ha leído ese pasaje a lo largo de 80 años en su vida? Muchas. Pero en ese momento para él es importante. Otra vez y otra vez. Y de veras, cada vez, o sea, son dos cosas. Digo, si está haciendo algunas cosas allí o leyendo, pero cuando está leyendo, él se para y con una sonrisa me recibe y me empieza a decir lo que está leyendo, como si fuera la primera vez que lo estuviera leyendo. Con ese entusiasmo, con esa avidez, con esa sorpresa, como si no la hubiera leído nunca. Y yo lo escucho y digo, Señor, yo quiero terminar así. Yo no quiero endurecerme. Yo no quiero estar acartonado. Yo no quiero ser ese odre viejo. Señor, no importa. O sea, a lo mejor ya no me inflo tanto. Bueno, ya estoy inflado, ¿no? Pero ya no me inflo tanto. Pero por favor, pon tu espíritu en mí. Dame vida. Dame vida. Y yo quiero tenerla. Y como iglesia la necesitamos. Usted sabe que lo necesita. Por favor, piense. Estos discípulos de Juan, muy orgullosos de que ayunaban. Nosotros y los fariseos hacemos esto. Y porque tú no lo haces ni tus discípulos. Ahora, ¿estaba mal ayunar? No, era bueno. Pero cuando solamente buscamos el marco y no la vida, cuando solamente buscamos la apariencia y no la vida,
cuando solamente buscamos impresionar. Los fariseos impresionaban. No cabían en las calles. O sea, literal, no cabían. Iban a sus lados unos garroteros que iban haciendo a un lado a la gente para que no tocaran estos santos personajes. Pero estaban tan vacíos de Dios. Representaban una religión, sí, pero nunca representaron a Jesús. Y el riesgo que usted y yo tenemos es ese. Podemos representar una religión dignamente. Mis padres me enseñaron, sí, pero ahora estamos tan muertos, que estamos allí arrumbados, ¿no? Y necesitamos otra vez descolgar el odre, exponerlo a su palabra, meterlo en ese proceso, ¿no? Sacarlo al sol, inflarlo, ponerle grasa, hacerlo útil otra vez, hacer que valga la pena. No podemos seguir siendo testigos de lo que fuimos ayer, antier, hace un año, 2. Hoy necesitamos eso. La Biblia dice que las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. Quiero que inclinen su rostro un momentito, por favor, y después van. Nos encontramos en 4 Poniente número 144, Colonia Centro, aquí en Tehuacán, Puebla. Escríbenos a huertodelrey@prodigy.net.mx. Síguenos en Facebook como Huerto del Rey AC Oficial. Teléfonos 238-38, 214-16.